Y el tema para hoy lo nombré No seas un Tomás. No seas un Tomás porque creo que ustedes ya conocen Tomás, que es un discípulo de Jesús. Y fue uno de los discípulos que no creyó que Jesús se resucitó cuando los otros discípulos le dijeron. Y entonces vamos a desarrollar este tema hoy, que yo también dividí en 3 puntos importantes que yo llamé de pasos de fe, pero yo creo que vamos ya a comprender. Vamos a leer entonces Juan 20, 19 a 31. Juan 20, 19 a 31. ¿Qué dije? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por más una vez podemos estar juntos, Señor. Yo te agradezco, Señor, por tu palabra, Señor, por la manera, Señor, que tú ya has hablado conmigo, Señor, y que tú puedas también hoy, Señor, hablar, Señor, con todos los jóvenes que están conectados, Señor, con todos los que también van a mirar esta grabación, Señor, que tú puedas, Señor, estar, Señor, hablando, Señor, que tú puedas tocar los corazones, Señor, que tú puedas, Señor, cambiar nuestro pensamiento, Señor, y que nosotros podemos mirar de verdad lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor, que nosotros no podemos ser como Tomás, Señor, que podemos tener fe, Señor, que podemos creer de verdad que tú viniste a la tierra, que tú resucitaste, Señor, y que tú estás vivo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, siga siendo derramado en nuestras vidas, Señor, que nosotros podemos creer que somos llenos de tu Espíritu, Señor, para poder predicar lo que tu palabra, Señor, en la tierra, Señor, para poder alcanzar las almas, Señor. Danos estrategia, Señor, para alcanzar las vidas que están perdidas, las vidas que están confundidas, Señor, por los sistemas, Señor, por las ideologías, Señor, por todas las filosofías en este mundo, Señor, y que de verdad podemos solamente mirar lo que tu palabra quiere enseñarnos, Señor. Y eso yo te pido, Señor, úsame, Señor, en esta tarde, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entonces el tema de hoy es: no seas un Tomás. Ya comprendemos que Tomás fue una persona, un discípulo de Jesús, que no estaba en el momento cuando Jesús resucitó. Entonces Jesús apareció a los discípulos, pero Tomás no estaba. Cuando los discípulos dijeron que Jesús estuvo con ellos, él no lo creyó, pero dijo: yo solo voy a creer cuando lo pueda mirar, cuando pueda mirar todas las enfermedades que tiene de la crucificación. Y muchas veces nosotros también podemos caer en esas cosas, ¿no? Y entonces yo dividí en 3 temas, porque aquí aparecieron 3 cosas interesantes que Jesús dijo, empezando por el verso 21, que él dijo: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. ¿Cómo
me envió el Padre, así también yo os envío. Y la primera pregunta es, ¿quieres seguir los caminos de Dios? Y si estamos hoy en una reunión de jóvenes, parece que es una pregunta medio rara, porque claro que queremos seguir a Dios, porque estamos reuniendo en un culto, ¿no? En una actividad de la iglesia, entonces yo quiero seguir a los caminos de Dios. Pero nosotros ya hicimos esa pregunta de verdad a nosotros. ¿Queremos hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Estamos dispuestos de verdad a hacer lo mismo que Jesús hizo? Porque Jesús dijo, como el Padre, como me envió el Padre, así también yo os envío. Quiere decir que Jesús fue a la cruz sabiendo que fue el Padre que envió y dejó pasar por esa situación. Él sabía el propósito que tenía la cruz para el plan que el Padre tenía. ¿Y nosotros? ¿Sabemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Porque muchas veces cuando sabemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, si miramos, estábamos hablando sobre evangelización, sobre usar las redes sociales para evangelizar de alguna manera, Si Dios nos envió para predicar la palabra, sea a personas, sea en las redes sociales, sea por una grabación, sea por YouTube, hay tantas posibilidades, hay tantos caminos hoy en día para hacer lo mismo, para alcanzar las personas. Si Dios quiere enviarme a mí, ¿estoy dispuesto a hacerlo de verdad? El primero subpunto es, somos cabezones. Yo espero que no estoy insultando a nadie. Yo espero que todos los idiomas hispanos, cabezones, para mí significa que somos personas que tenemos una opinión muy fuerte y todo que hacemos, ¿no? Las personas pueden decir lo que quieran, pero yo hago las cosas de mi manera. Y muchas veces nosotros somos así mismos. Dios ya nos reveló su camino, Dios nos habla por su palabra, pero yo tengo mi opinión o mi manera de ver y entonces yo hago las cosas a mi manera. Para mí eso es un cabezón. Si estoy insultando a alguien, corrígeme, ¿ok? Vamos a abrir la Biblia en Isaías 55:8, que es muy interesante. Isaías 55:8. 55:8, ¿qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y esta palabra creo que todos ya conocen, pero es muy tremenda. Nosotros somos cabezones y aquí la palabra lo está confirmando. Dios tiene un plan, ¿no? Dios tiene un camino para nosotros, Dios tiene pensamientos que nosotros no podemos comprender aún, pero son mejores que todas las decisiones que nosotros podemos tomar. Pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y cómo entonces podemos hacer la voluntad del Padre si estamos haciendo nuestra voluntad? Eso no funciona, eso es... No, yo no puedo hacer mi voluntad creyendo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si Jesús hizo todo lo que hizo porque el Padre lo quería que Él lo hagara, entonces nosotros también debemos de hacerlo. Eso quiere decir, si Dios quiere que nosotros seamos un sacrificio para otras personas, ¿qué quiere decir? Que a veces vamos a tener que pasar por situaciones para que no solamente yo crezca, pero que las personas a mi alrededor puedan crecer también. Si miramos la situación de Job, él perdió todo para al final recibir una recompensa de Dios de vuelta. Pero ¿quién creció también en esa situación? No solo él. Él no sufrió solo, él tenía una esposa que sufrió con él. La esposa ya estaba tan desesperada que ya no quería que Job viviera más, que rechazara toda la fe que tenía. Y vamos a pasar por esas situaciones que las personas van a decir, tú eres loco, ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué tú crees esas cosas? Eso solo te está dañando. Pero de verdad Dios a veces va a usar esos caminos para que nuestra vida sea un testimonio vivo para las personas que están con nosotros. Quiere decir que estamos pasando a veces por dificultades, que yo no creo que Dios
envía las dificultades, pero yo creo que Dios permite que dificultades sucedan, porque así como vimos en la historia de Job, fue el diablo que tenía las ideas y Dios solamente permitió, porque Dios tenía la fe, digamos la fe, creía que Job aún así iba a creer en Dios, ¿no? Y es interesante la manera también como el libro de Job fue escrito, que es un gran drama, ¿no? Es bien, muestra muy bien cómo las decisiones suceden en el cielo, ¿no? Que Dios de verdad aún así cree que nosotros tenemos confianza en Él. Y eso es muy interesante, porque nosotros muchas veces pensamos que Dios es un Dios tan lejos, pero Dios de verdad está cerca y Él quiere, y Él se importa por nosotros. Y Él cree que nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, pero ¿estamos nosotros de verdad dispuestos a hacer su voluntad? Eso es una gran pregunta. Uno de los segundos problemas para no seguir los caminos de Dios está en Salmos 139, 28. Salmos 139, 24. ¿24 o 28? 139, 24. Es el último versículo, creo. Al menos en mi Biblia. Yo lo preparé en alemán, pero con traducción, y espero que los versículos sean todos en la misma orden. Y ve, ¿qué dice? Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nosotros muchas veces dejámonos de extraer, ¿no? Aquí el salmista está diciendo, mira si en mí hay alguna cosa que me está, en otras palabras, distrayendo de lo que tú quieres hacer en mi vida. Si yo estoy caminando, nosotros tenemos que vivir todos los días, ¿no? Y nosotros no somos como una GPS que cuando estamos en el túnel estamos sin señal, ¿no? Y paramos, ¿no? Pero seguimos esperando que al salir del túnel la conexión vuelva, ¿no? Entonces nuestra vida es así también. De verdad no estamos, digamos, 24 horas orando y no tenemos una voz ahí diciendo, en 50 metros iré a la derecha, ¿no? Entonces Dios tiene confianza que nosotros estamos dispuestos a vivir su voluntad, pero Él entonces nos revela cuál es el destino y nosotros seguimos. Pero aquí el salmista está diciendo, y si hay en mi camino de perversidad, Él reconoció que había algo en él y quería que Dios le revele que algo no está bien. Él sabía que el camino que estaba andando probablemente no está bueno, pero no sabía bien por qué. Y nosotros muchas veces también tenemos que comprender eso. Nosotros no somos genios, ¿no? Nosotros tenemos un Dios que nos ama, que tiene planes para nosotros, pero que también de verdad, yo creo que todos de nosotros no sabemos siempre lo que Dios quiere hacer por completo con nuestra vida, ¿no? Y entonces debemos de pedir a Dios, estoy en el camino que tú quieres. Si yo tengo dudas, ¿por qué no preguntar a aquel que tiene el plan? Si yo imagino que estamos haciendo un plan, como hablamos antes de la prédica, si estamos haciendo un plan para evangelizar, entonces yo tengo que hablar ahora con Dani preguntándole, entonces, ¿cómo estamos haciendo las cosas de la manera como estabas pensando o es de otra manera? Tenemos que hablar, ¿no? Porque la idea vino de Dani. Entonces, si el plan viene de Dios para nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Orar, tenemos que hablar con el Dios. ¿Estoy en el camino de la perversidad o estoy en el camino que es el que va a me llevar a la eternidad? Guíame en el camino eterno. Quiere decir, si yo estoy mal, Dios corrige mi ruta, cambia mi dirección para que yo siga el camino que tú quieres que yo vaya. El tercer punto es, Dios prepara el camino. Siguiendo hablando de, ¿queremos de verdad seguir los caminos de Dios? Dios prepara el camino. Dios abre las puertas, en otras palabras. Dios es aquel que tiene un plan para nuestra vida y ese plan, ese camino, Él también nos ayuda a alcanzarlo. Y está en Proverbios 3, 6. Proverbios 3, 6.
Proverbios 3:6, que dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Son palabras, yo sé que no se usa mucho en el día a día, pero en la traducción alemana, yo creo que es también lo que está escrito aquí. Las veredas son los obstáculos en nuestro camino, son las dificultades que van a aparecer en nuestro camino. Entonces, si nosotros reconocemos a Dios en nuestros caminos, Él de verdad va a quitar todos los impedimentos que están en nuestro camino. Él nos va a mostrar el camino que tenemos que caminar. Si nosotros tenemos obstáculos en nuestra vida, tenemos que hacer la pregunta que leemos en el Salmo. ¿Estamos de verdad aún en el camino de Dios? ¿Estamos de verdad caminando en el camino que Dios tiene para mí? ¿O estoy ya equivocado? Es que tenemos las dos opciones. O estoy en el camino y Dios quiere que yo pase por eso para crecer, o entonces yo ya salí del camino y entonces yo tengo que pedir a Dios: ayúdame a volver al camino que tú tienes para mí. Amén. Y entonces, ¿quieres seguir los caminos de Dios? Esa es una pregunta que queda por responder. Eso tenemos que hacer a nosotros mismos, ¿no? Porque Dios tiene un camino para nosotros. Dios está preparando ese camino, pero nosotros muchas veces somos cabezones que dejámonos distraer, ¿no? Volviendo a Juan 20, al verso 23, Juan 20, 23, ahí nosotros tenemos la pregunta: si habemos perdonado de verdad. Juan 20, 23, ¿qué dice? A quien remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuvieras, les son retenidos. Ok, ahora parece que nosotros es que tenemos el poder, ¿no?, de perdonar a las personas, o de que las personas no sean perdonadas, pero no es bien eso que quiere decir. La verdad es, si nosotros hemos perdonado a las personas, o estamos perdonando a las personas y liberando a ellas están, si hay una discusión, están envolviendo al mínimo 2 personas. Entonces hay 2 personas que tienen que pedir perdón, no solo la persona que piensa que tiene razón, porque del otro lado hay una persona que también piensa que tiene razón. Y si los 2 tienen razón, ¿quién va a perdonar? Nadie. Entonces nosotros tenemos los 2 que pedir perdón. Y si liberamos perdón, esa persona también puede liberar su perdón. Y eso es lo que este texto nos quiere enseñar. De verdad tenemos que pedir perdón. El punto A que yo escribí aquí dice: perdonado y olvidado. Eso es difícil, pero no es imposible. Hebreo 8:12. Hebreo 8:12. Hebreo 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y aquí no está hablando de una persona común, está hablando de Dios. Y Dios, por el sacrificio de Jesús, olvida todos nuestros pecados. Y entonces, si nosotros debemos de ser imitadores de Jesús, porque nosotros muchas veces, principalmente cuando estamos en una discusión, volvemos los temas antiguos que ya habíamos pedido perdón y en portugués se dice chapamos, lo traemos otra vez a la mente de las personas, ¿no? Y vamos a dañar otra vez todo que ya habíamos hecho. ¿Por qué nosotros somos así? Debemos de perdonar y olvidar. Hay un pastor brasileño que dice, y es interesante porque es verdad, nosotros no tenemos Alzheimer, nosotros no tenemos demencia, nosotros de verdad nunca vamos a olvidar, pero si perdonamos, no debemos de estar volviendo tocando ese tema. Perdonamos, olvidamos, eso quiere decir de verdad perdonar, porque Dios también no es demente,
Dios sabe todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero Dios, por Jesús, por su gracia, Él nos perdona. Si nosotros entregamos nuestra vida a Él, porque sabemos que vamos a pasar por el juicio final, y ahí Dios va a hablar de todo lo que hicimos en nuestra vida, y ahí Él va a mirar todo lo que hicimos, pero lo importante es lo que hicimos al final. Y aquí también, lo problema no es, bueno, es malo estar en discusión, ¿no? Debemos de verdad perdonar, pero lo problema es cuando estamos siempre volviendo a traer ese problema de vuelta, cuando traemos en las discusiones aquello que ya habíamos perdonado de vuelta, porque ahí de verdad habemos perdonado. El punto B es alegrámonos en el mal de los otros. En alemán hay una palabra para eso que es Schadenfreude. A veces nos pensamos que Schadenfreude, ¿no? Alegrarnos en lo malo de los otros, es solamente un chisme, ¿no? No es nada de malo porque él se cayó y estamos riendo, ¿no? Y podemos reír porque es normal, ¿no? No se dañó de verdad. Pero hay personas que tienen gozo o les gusta cuando las otras personas están sufriendo. Y a veces podemos caer en eso porque pensamos, esta persona de verdad no había merecido diferente. Si está pasando por eso es porque lo merece. ¿Y nosotros? Nosotros no merecemos, nosotros somos tan buenos, somos angelitos en la tierra que no merezcamos también, digamos, que no merezamos nada de mal en nuestras vidas. Yo creo que no. De verdad, solo por la gracia de Dios es que Dios puede mirar para nosotros, porque nosotros a todos los días, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, estamos desagradando a lo que la palabra nos enseña. A veces no estamos, no estamos pensando en eso, y es bueno cuando al final nuestro amigo Espíritu Santo nos recuerda de lo que hicimos, de verdad. Así como ya leemos, si estoy en el camino de la perversidad, guíame en el camino eterno. Y eso es algo que debemos de hacer todos los días. Porque a veces decimos cosas, hacemos cosas que ni miramos o ni pensamos que no es nada malo, pero al final no es. A, no es lo que Dios quiere, y B, no era la voluntad de Dios. Nunca fue para que hagamos mal a alguien, o entonces estamos con alegría porque alguien está sufriendo. Eso no es bueno. Y si hay eso en nosotros, de verdad tenemos que orar mucho por nosotros. Porque a veces pensamos, estamos viviendo en tiempos, por ejemplo, pensamos ahora, si miramos la situación de Israel y Palestina, podríamos estar diciendo, pero que se mate todos los palestinenses y que se guarde el pueblo de Dios, los israelíes. ¿Eso es bueno? No. Yo creo que no, porque Dios ama a los dos lados. Dios ama a las personas. Él no ama a países, Él no ama a naciones, Él ama a personas. Entonces no podemos ponernos de un lado o del otro. Debemos de orar por los dos lados. Y eso es algo que a veces entramos en esos partidos sin que miremos de verdad. Así como estábamos hablando de la cuestión del aborto, Dios ama la vida. Por eso es que no estamos discutiendo la situación en sí, pero estamos discutiendo la vida. La pandemia, estamos todos en casa porque estamos luchando por la vida. Si no, estábamos todos afuera y dejábamos que los viejitos se mueran todos con el coronavirus, si fuera por eso. Pero estamos luchando por la vida. ¿Por qué? Porque Dios ama la vida. Dios es el dueño de la vida. Y entonces no podemos estarnos alegrando en el mal de los otros. Y hubo una persona que hizo eso en la Biblia, que es Jonás, ¿no? Jonás 4:1 al 4. Jonás es en el Antiguo Testamento. Jonás 4, el verso 1 al 4. Nosotros sabemos que Jonás fue enviado por Dios para llegar a Nínive, ¿no? A una ciudad que estaba en pecado, pero Jonás no quería ir a esa ciudad, ¿no? Él se fue en dirección a España para Tarsis, ¿no?
Estaban ya en camino y después Dios tuvo que cambiar su camino, ¿no? Ahí ya miramos que Dios también puede intervenir directamente si estamos llegando, si Dios quiere que vayamos para Rusia, pero nosotros vamos para Francia, Él va a cambiar la ruta en nuestro GPS, ¿no? Y todos conocen la historia, pero cuando entonces Jonás estuvo en la ciudad de Nínive y predicó, hubo algo que él no estaba esperando, que fue que Dios perdonara al pueblo. Y esto está en Jonás 4, está en Jonás 3, pero en el 4 entonces él va a hacer una oración. ¿Qué dice? Jonás 4 desde el 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde de enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hagámonos nosotros bien en enojarnos tanto cuando Dios hace algo bueno a las otras personas. A veces nosotros hablamos sobre eso en uno de los martes pasados. A veces nosotros quedamos enojados cuando alguien, ¿no? O quedamos con un odio contra la persona cuando alguien llegó a la iglesia y ya está empezando a trabajar en alguna área de la iglesia que nosotros pensábamos que podía ser para nosotros, pero el pastor no me mira y no me da ese trabajo, y porque yo no puedo hacer, y ese llega en una semana y ya está haciendo todo, ¿no? ¿Eso puede suceder? No es algo que estoy inventando, es algo que ya sucedió algunas veces, porque somos humanos y pensamos humanamente. Aquí Jonás podía estar contento que Dios perdonó al pueblo, no destruyó a Nínive, pero él se enojó, él quedó con odio en él, porque pensaba que Dios iba a destruir ese pueblo, ellos que nunca hacían todo, ellos que nunca vivían de verdad el amor de Dios, ellos que no hacían la voluntad de Dios, ellos ya deberían estar muertos. Y nosotros, ¿cuántas personas ya pusimos en el infierno que Dios de verdad quiere sacarlos del infierno? Y nosotros estamos orando, reclamando de todo que Dios hace en nuestras vidas y que hace con las otras personas que no hace con nosotros, sin pensar que Dios está bendiciendo a ellos y quiere también usarnos para hacer algo. Él ya nos usó para predicar, Él ya nos usa para hacer su voluntad. Nosotros ya conocemos, entonces lo que debemos hacer es traer la palabra para que nosotros también puedan conocer. Y si ellos al final, imagínate, nosotros conocemos predicadores como Billy Graham, que fueron grandes predicadores que predicaron en todo el mundo. Reinhard Bonnke, que predicó en toda la África, que evangelizó a millares de personas. Si él nunca fuera evangelizado, ¿cómo él iba a alcanzar las personas? Pero el predicador de él, el pastor de él, casi nadie conoce, ¿no? Los pastores de ellos casi nadie conoce, pero no es por eso que ellos se enojaron y dijeron: pero él era mi discípulo y ahora él predica y ni mi nombre cita en las prédicas. Pero la gloria es para nosotros o es para Dios. Y eso volviendo al tema, ¿no? Nosotros tenemos esa dificultad cuando estamos perdonando, porque a veces pensamos que las personas, él me hizo eso, ahora déjalo sufrir, que se vaya para el infierno. Pero nosotros, ¿estamos mejor? ¿Será que de verdad Dios va a dejarnos entrar en el cielo si no estamos perdonando a las personas? Puede ser la peor persona del mundo, pero Dios también nos enseña para amar a los enemigos. El punto C dice: así como yo perdono. Y este texto es muy conocido, que es en el Padre Nuestro, que dice Mateo 4:12. Mateo 4:12.
que decimos en el Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí nosotros vimos que hay una conexión, ¿no? Perdona nuestras deudas, ¿no? Dios, perdóname a mí, así como yo perdono a los otros. Perdóname a mí, así como yo perdono a las restantes personas. Pero si yo no perdono, ¿cómo yo puedo esperar que Dios me perdone? Aquí, cuando Jesús hizo esas palabras, yo creo que no fue solamente una oración. Él aquí nos estaba enseñando algo muy importante. Dios es un Dios justo. Él te va a perdonar, pero tú también debes perdonar. Si tú quieres ser juzgado justamente por Dios, tú también tienes que ser justo con las personas que no son justas contigo. Si tú quieres que Dios te perdone verdaderamente, tú tienes que perdonar a los restantes. De la manera como nosotros perdonamos, es la misma manera que Dios va a perdonar a nosotros. Entonces, si no perdonamos, ¿cómo Dios va a perdonarnos? De la misma manera como nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Porque a veces pensamos que estamos dejando a las otras personas sufrir, estamos rechazando a ellos porque ellos ya no tienen valor, pero de verdad, nosotros tenemos que perdonar. Y vamos al último punto, que es, ¿crees de verdad? Y lo leemos en Juan 20, 25. Voy a volver al texto inicial. Juan 20, 25. ¿Qué dice? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. Algo muy complicado, ¿no? Nosotros somos muy racionales, nosotros tenemos gran lógica. Tenemos hecho una evolución tan grande, ¿no? Tanta tecnología, tantas ciencias, tantas filosofías, tantas cosas que podemos aprender, tantas ideologías que tenemos, tantas leyes, tantas reglas, tanta cosa hoy en día en nuestro sistema en que vivimos tiene una orden, ¿eh? De alguna manera. Pero nosotros somos muy difíciles de creer, ¿no? En alemán hay una frase que dice, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ¿no? Confianza es bueno, control es mejor, ¿no? Entonces nosotros vivimos así. Podemos confiar que Dani o Stephanie van a hacer las cosas de buena manera, pero mirándose ellos están de verdad haciendo lo que yo les digo, ¿no? Y eso es, digamos, una mentalidad que hoy en día se vive mucho. Pero si miramos en la vida cristiana, es muy difícil vivirla así. Porque nosotros tenemos que creer antes de ver. Muchas cosas que están en la Biblia, solo vamos a ver después de ter creído que de verdad eso es verdad que está en la Biblia. Y aquí nos miramos como Tomás, ¿no? Que es nuestra persona que dio título a la prédica, que de verdad no creyó a lo que los restantes discípulos estaban diciendo, porque él quería mirar las claves de Jesús. Si él no mira las claves, las enfermedades en las manos de Jesús, él dije, yo no creeré. Y él fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús todo el tiempo. Él caminó con Jesús, él vio todos los milagros, él tuvo en todas las sanidades, todo lo que sucedió en la vida de Jesús, todo lo que pasó en los 3 años de ministerio de Jesús en la tierra, él estaba presente. Y aún así, él no creyó que Jesús resucitó. Él escuchó todo lo que Jesús había dicho, él escuchó más que una vez. Nosotros estamos leyendo Mateo, nos ya leemos 3 o 4 veces Jesús hablando de su muerte y su resurrección al final. Y aún así, después de llegar el día, después de los otros discípulos decir, él estuvo con nosotros, él no lo creyó. Yo les quiero decir algo, nosotros ya no vamos a tener esa chance de mirar a Jesús con sus manos enfermas. Vamos a tener sí, pero no vamos a tenerla en esta vida.
Y entonces no podemos ahora esperar para ver, para después creer. Eso para nosotros ya no es opción. Quiere decir que solo tenemos la segunda opción, que es creer para al final ver. Y eso es algo que es muy difícil, que es dejarle el control en la mano de Dios para nosotros solamente vivir por la fe. Claro que tenemos una vida, principalmente en el país en que vivimos, que dejamos que darnos muchas oportunidades de tener una vida buena. Si tenemos un trabajo o tenemos un sistema social que nos ayuda mucho y que podíamos cuestionar si verdaderamente necesitamos de Dios. Y eso que creo que es también una de las grandes razones que las personas se apartan de Dios, porque tienen una vida buena sin Dios. Pero nosotros sabemos que si creemos en Dios, tenemos más que solamente una vida buena. Tenemos una vida en abundancia, una vida llena del Espíritu, llena de amor, llena de paz, llena de tranquilidad. Cuando la sociedad está pasando por sufrimiento, nosotros tenemos una esperanza que vamos a ultrapasar, que va a salir todo bien porque Dios tiene el control. Eso es la gran diferencia. Si miramos las cuestiones de depresión, todas las enfermedades psicológicas que existen, es porque las personas tienen todo de bueno, pero se han apartado del Creador. Y eso es, yo no estoy diciendo para gloriar a nosotros como cristianos, diciendo, pero nosotros somos mejores que los otros. No, la verdad es que tenemos que orar y hacer más para que las personas puedan salir de esas cosas, porque los médicos no tienen sanidad para la depresión. Solo hay medicación, hay terapia, pero al final la persona puede caer otra vez en el mismo. Los médicos no tienen solución para muchas enfermedades psicológicas, pero Dios tiene, porque Él es el médico de los médicos. Y Él puede hacer con que las personas puedan creer, aunque no están viendo la sanidad en este momento. Así como Pablo. Él tenía una sanidad, algo que estaba incomodando a él, que podemos leer en Hechos. Tiene más 2 o 3 pasajes que él habla sobre eso. Y él pidió a Dios, pero Dios nunca lo sanó de esa enfermedad. Pero él reconoció, si Dios no quiere hacer eso, es porque Dios tiene un propósito por eso. Entonces nosotros tenemos que creer que aunque Dios no haga las cosas como nosotros esperamos, Él está obrando. Amén. El verso 29 dice que Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieran y creyeron. Y en estos bienaventurados debemos estar nosotros. Nosotros no tenemos la oportunidad de ver físicamente a Jesús, pero si creemos de verdad, somos bienaventurados. Tomás tuvo la oportunidad de mirar a Jesús. Tomás tuvo la oportunidad de tomar en las enfermedades de Jesús, de meter su dedo en las clavas. Nosotros no tenemos eso, pero nosotros tenemos que aún así de verdad creer. Y estamos creyendo de verdad. El creer trae conocimiento. Vamos a Hebreo, y es ya ahí que vamos a terminar. En Hebreo 11. Hebreo 11:6. Y después vamos a leer Hebreo 11:1. Por eso queda ya abierta esa parte. Hebreo 11:6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Es imposible reconocer a Dios si no tenemos fe. Es imposible creer en Dios si no tenemos fe. Pero si tenemos fe, Él va a ser galardonador de nosotros. Él va a traer conocimiento a nosotros. Él envió el Espíritu Santo para nosotros. Podemos tener a alguien que está con nosotros todo el tiempo para pasar por las situaciones que pasamos, para nos ayudar en nuestra vida. La razón por cual, digamos que es más difícil para el diablo poner en nosotros enfermedades como depresión o pensamientos de suicidio,
o algo así, es porque tenemos el Espíritu. Y por eso es que es tan importante que no dejemos que el Espíritu, que no dejemos que Él salga de nosotros. Pero para eso tenemos que luchar. Tenemos que de verdad conocer, pedir a Dios que nos muestre cuál es el camino, así como leemos en el Salmo. Dios tiene una sabiduría especial para cada uno de nosotros. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene dones para cada uno de nosotros. Pero Dios también quiere que nosotros confiemos en Él. Porque ya leemos muchas veces que las obras sin fe no tienen valor ninguna, pero la fe sin obra tampoco. Entonces nuestras acciones deben ser un paso de fe. Muchas veces nosotros vamos a hacer cosas que parecen locas, ¿no? A veces vamos a ayudar a un proyecto misionero y nosotros ni sabemos cómo vamos a llegar al fin del mes para pagar las cuentas. Pero Dios es un Dios que proviene en todo el momento. Y esa es la verdadera prosperidad, no es dinero. Es confianza que Dios puede cambiar la situación, que Dios puede dirigir nuestra vida de alguna manera que nosotros ni comprendemos. Pero Dios nos ha prometido que nunca va a faltar el pan en la casa del justo. Eso es verdadera paz. Si miramos los testimonios de de muchos de los misioneros, ellos nunca tuvieron en grandes hoteles. Ellos nunca salieron porque ya sabían que tenían una casa, que tienen internet, que tienen un coche esperando por ellos. Ellos salieron porque sabían que era la voluntad de Dios. Y creyeron que van a llegar ahí y Dios va a proveer todo. Y nosotros tenemos que vivir así. Claro que tenemos una casa, tenemos una buena habitación, tenemos un coche, tenemos un buen trabajo. Pero si Dios nos regaló eso todo, debemos de usar también para su obra de esa manera. No es para nuestra gloria, no es para nuestro orgullo, pero es sí para hacer la obra de Dios. Y tenemos que creer para ver. Hebreo 11:1 dice, Hebreo 11:1, que es en el principio del capítulo que ya estamos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esto quiere decir? Tenemos que creer, tenemos que tener fe, tenemos que tener convicción de que aunque Dios no ha hecho las cosas en nuestra vida, Él lo va a hacer. ¿Y por qué tenemos esa convicción? No es porque nosotros mandamos en Dios, pero sí porque Dios nos ha revelado que lo va a hacer. Porque Dios en su palabra nos ha confirmado que va a hacer cosas en nuestra vida. Y sus promesas siguen siempre válidas en nuestra vida porque Dios es el mismo ayer, hoy y eternamente. Entonces, si nosotros pasamos por dificultades, la palabra ya nos ha dicho que habíamos de pasar por dificultades. Si nosotros estamos pasando por enfermedades, la palabra nos ha dicho que habíamos de pasar por enfermedades. Pero nosotros podemos también traer la palabra tantas veces que Jesús sanó los enfermos, y podemos mirar tantas veces que Jesús cambió las situaciones de personas. Y si estamos pasando por algo mal, vamos a creer y vamos un día a ver de verdad que Dios tiene todo el poder. Entonces no vamos a ser como Tomás. No vamos a esperar que las cosas suceden para creer, pero vamos a empezar a creer para que las cosas puedan suceder. Amén. Que Dios les bendiga.